Mi nombre es Lina Bozá, soy coordinadora técnica zonal del programa Chakras de APRESID. Les doy la bienvenida, muchas gracias por participar de esta charla. Bueno, se va a titular Soja en el NEA, claves para explorar el manejo por ambientes, a cargo de Gerardo Quintana. La presentación incluye resultados de esta campaña de la red de soja NEA y también un análisis de cómo evolucionaron los rendimientos de los diferentes grupos de madurez en los últimos 10 años de la red y su estabilidad. En función a esto se va a abordar cómo se ajusta el manejo en cada caso en función al ambiente. Bueno, para comentarles un poco, la presente charla está enmarcada dentro del programa Sistema Chakras de APRESID, que constituye una plataforma para la generación y transferencia de conocimientos y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios, chakras y redes temáticas. El programa acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes y del protagonismo en red, integrando la experiencia de productores con el conocimiento científico, la visión empresarial y el apoyo institucional. Dentro de las redes temáticas, las redes se caracterizan por atacar demandas transversales del conocimiento a escala regional, nacen de la necesidad y del esquema de trabajo que está compuesto por productores, asesores y ensayistas que aportan las demandas de conocimiento y llevan adelante los ensayos involucrados en el aprender produciendo, y las empresas que aportan recursos, conocimientos y tecnologías necesarias para llevar adelante el trabajo que se realiza año a año en la red. Por último, los expertos, quienes se encargan de coordinar y guiar técnicamente para que todos los resultados tengan rigurosidad científica que buscamos desde el programa. Todo está bajo la coordinación general de un miembro del programa de sistemas Chakras. Ahora yendo a la presentación de Gerardo, bueno, es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, cursó estudios de posgrado en la maestría de producción vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, es investigador del grupo de producción vegetal de la Estación Experimental INTA Las Breñas, en el área de trabajo de ecofisiología del cultivo de soja y girasol. Actualmente es coordinador del proyecto local del INTA, brechas de rendimiento en soja y maíz para el Chaco subhúmedo, manejo de cultivos y ambientes para su reducción. Desde 2009 participa como coordinador técnico de la red de soja NEA, así que bueno, el agradecimiento. Y a modo general les voy a comentar que la charla va a tener una duración más o menos de media hora, 40 minutos, y después va a haber un espacio de preguntas que las pueden enviar a un celular. Les voy a pasar un número y si no vamos a después ir compartiendo el micrófono. Para el que pueda anotar, 341 va a ser el celular, 30 93 033. Vamos a recibir por WhatsApp preguntas al finalizar la presentación de Gerardo para, bueno, intercambiar dudas o consultas. Así que bueno, muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente y bienvenido Gerardo. Gracias, Lina. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. En esta presentación vamos a abordar básicamente los resultados de la red de soja de este año y también vamos a abordar una temática en particular que es cómo exploramos el manejo de soja para ambiente para el NEA argentino, para la región del norte argentino. La red de soja es una red de conocimiento e intercambio de experiencias sobre el manejo de cultivo de soja en los sistemas de producción del NEA. Abarca lo que es la provincia del Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. Y entre las temáticas que estamos trabajando se destacan la evaluación de cultivares, que fue el motivo por el cual se inició la red de soja, el comportamiento sanitario, entender cómo funcionan y evolucionan las fechas de siembra y grupo de madurez, la estructura del cultivo, y una temática que le estamos dando especial importancia es a las brechas de rendimientos. Bueno, Lina contó de quienes participan de esta red y cómo se lleva adelante. Bueno, se me superpusieron un poco las letras. Lo que vamos a ver ahora son las claves para explorar el manejo por ambientes en el NEA. Para tratar de ajustar el manejo por ambiente, obviamente lo primero que tenemos que tratar de hacer es una caracterización del ambiente. Entonces podemos empezar mirando al suelo,
considerando el sistema de labranza del lote donde vamos a implantar el cultivo antecesor justamente, la disponibilidad hídrica, la materia orgánica y el contenido de fósforo como principio básico para empezar a tratar de caracterizar los ambientes. Y a partir de esto vamos a poder clasificar a los lotes o los ambientes en mínimamente 3 categorías: de alta y baja productividad y productividad media. Y también hay que considerar que aparte de las características propias del lote, también la fecha de siembra es un condicionante en la calidad ambiental. Y más adelante vamos a ver cómo la fecha de siembra nos puede llevar un lote de una condición de productividad media a alta o viceversa. El trabajo lo que continúa en la presentación se basa sobre este trabajo que fue publicado y que se originó a partir de los datos de la red. Andrés Madias es el autor, en donde se han identificado cuáles son los factores determinantes del rendimiento de soja para la región noreste argentino. Y básicamente lo que encontró este trabajo fue que las lluvias que se producen durante el ciclo del cultivo, más el periodo de presiembra, los 30 días previos a la siembra, ese es uno de los principales factores determinantes del rendimiento. El estrés térmico también influye mucho sobre la determinación del rendimiento. Los años de agricultura del lote y el contenido de fósforo como características particulares del lote tienen una incidencia relevante en la determinación del rendimiento. Y en cuanto al manejo propio del cultivo, es la fecha de siembra la que más determina el rendimiento a alcanzar por el cultivo. Ahora, ¿cómo estos factores me pueden ayudar a empezar a entender cómo manejar cada ambiente en particular? Lo primero que tenemos que considerar es cómo incide el agua sobre la determinación del rendimiento, fundamentalmente cómo inciden las lluvias sobre la determinación del rendimiento. En este trabajo, Madias se encontró que para maximizar los niveles de rendimiento, este trabajo, me olvidé de decirlo hoy, este trabajo es un trabajo muy interesante porque analiza más de 10 años de historia de los ensayos, más de 10 años, más de 10 campañas, digamos, de ensayos de la red, considerando entre 12 y 15 localidades por año y más de 20 ensayos por campaña. Entonces el volumen de información que se generó en ese tiempo es importante y de ahí la relevancia también de este trabajo. Entonces, analizando todos estos datos, se encontró que para maximizar los niveles de rendimiento son necesarios por lo menos 650 milímetros en el periodo comprendido por el ciclo del cultivo más 30 días previos a la siembra. ¿Esto en qué nos puede ayudar para empezar a manejar diferencialmente los ambientes? Bueno, que ese periodo de lluvias previos a la siembra de alguna manera nos está indicando también la importancia que tiene el agua almacenada en el suelo, ¿no? Entonces, todas aquellas medidas de manejo que nosotros podamos llegar a realizar para tratar de acumular mayor cantidad de agua en el suelo, indudablemente van a definir lotes de mayor calidad. Rotación de cultivos, cobertura importante sobre el suelo, intensificación de las rotaciones, cultivos de servicio, todo esto me va a ir mejorando la calidad de los ambientes. Y también conocer el contenido de agua previo a la siembra me va a permitir manejar la fecha de siembra. Como tiene mucha relevancia las lluvias previas a la siembra, en aquellos lotes en donde tengo buena condición de suelo, pero por algún motivo no llovió o no llovió lo suficiente, no se llegó a acumular suficiente cantidad de agua, una estrategia que puedo utilizar es justamente retrasar el inicio de la fecha de siembra para permitir la incorporación y la captación de mayor cantidad de agua. Entonces, de esa manera, conocer el contenido hídrico y la estimación de lo que puede llegar a llover va a tener mucha incidencia sobre el manejo diferencial de los ambientes. El otro factor que tiene mucha incidencia sobre la determinación del rendimiento son los años de agricultura. En este trabajo, sobre todas las variables que se evaluaron, se encontró que los años de agricultura era la variable, digamos, que más asociaba a la determinación del rendimiento. Pero más allá de este análisis del trabajo en particular de Madias, en un análisis posterior, cuando empezamos a tratar de determinar cómo incidían los niveles de materia orgánica de los suelos, bueno, encontramos
el gráfico que está a la derecha, ¿no? En donde vemos que para las variedades que ganaron en cada uno de los ambientes en diferentes campañas, indudablemente el nivel de materia orgánica jugó una determinación del rendimiento, encontrándose que altos rendimientos eran más factibles de encontrar con niveles de materia orgánica por encima de 2,5% y que por debajo de esos niveles la variabilidad del rendimiento se incrementaba mucho. Entonces es otro de los factores que podemos tomar para caracterizar los lotes. El contenido de fósforo también, a partir del trabajo de Madias, se encontró como un condicionante en el rendimiento, y se encontró que por cada parte por millón que disminuía el contenido de fósforo en los suelos se perdían 5,4 kilos por hectárea. Para este trabajo se tomó los datos de todos los ensayos de la red de soja del NEA. Parte de estos ensayos están ubicados en el norte de Santa Fe, en donde existe cierta limitación en el contenido de fósforo de los suelos. En otras partes de la región hay muy alto contenido de fósforo, lotes con 70 o 100 partes por millón de fósforo no es raro encontrar en esta zona. Entonces uno se preguntaría por qué el fósforo fue determinante en el rendimiento, y lo que estamos viendo ahora es que cuando analizamos, tratamos de, con agricultura de precisión, ajustarlo al manejo de los lotes, en muchos lotes de baja productividad se están encontrando que por lo menos parte de esos lotes, como puede ser un cañadón o un paleocauce, un paleocauce de baja fertilidad, los bajos rendimientos que se obtienen muchas veces están asociados a bajo contenido de fósforo también, en esas partes del lote por lo menos. Entonces, bueno, esto refuerza un poco la importancia que tiene la determinación de fósforo en el rendimiento. Y yendo ya al manejo específicamente del cultivo, la fecha de siembra es el factor que más incide en la determinación del rendimiento. Nosotros habíamos determinado que para el NEA, la fecha de siembra en donde se obtiene el rendimiento potencial generalmente están entre el 15 y el 20 de diciembre. Con posterioridad al 20 de diciembre existe una meseta en donde se pueden obtener altos rendimientos, pero están por debajo del rendimiento potencial, y hacia fines de diciembre los rendimientos se empiezan a disminuir con el retraso de la fecha de siembra. Aquí se pone el 27 de diciembre como fecha a partir del cual empieza a disminuir el potencial de rendimiento, y esa pérdida de potencial de rendimiento no es constante, sino que es variable, y la tasa de pérdida aumenta a medida que nos retrasamos en la fecha de siembra. Entonces, hasta el 10 de enero, desde fines de diciembre hasta el 10 de enero, se pierden 28 kilos por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra. Desde el 10 de enero al 25 de enero se pierden 46 kilos por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra, y del 25 de enero en adelante se pierden hasta 61 kilos por día en el retraso de la fecha de siembra, ¿no? Esto es considerando el rendimiento potencial. Esto ¿cómo incide en la calidad de los lotes? Un lote incidiría de la forma en que un lote que podemos decir que por su contenido, por sus condiciones físicas y químicas, podrían ser un lote, por ejemplo, de alta productividad. Si retrasamos la fecha de siembra y le llevamos después del 20 de diciembre, ese lote indudablemente baja su capacidad productiva por efecto de la fecha de siembra, y de esa manera pasaría de ser un lote de alta capacidad productiva a un lote de mediana capacidad productiva, ¿no? Y eso es necesario considerarlo porque existen prácticas de manejo que nos pueden ayudar a paliar, digamos, esta pérdida en la capacidad productiva del lote. Entonces, yendo a qué herramientas podemos utilizar para manejar este diferencial en potencial de rendimiento de los lotes, bueno, todas las prácticas de manejo que contribuyan a mejorar el ambiente indudablemente van a tener una repercusión positiva. En este sentido, como dije hoy, la intensificación de las rotaciones con inclusión de gramíneas en las rotaciones, la utilización de cultivos de servicio, el control eficiente de las malezas y la fertilización son prácticas que sin duda van a contribuir. Y yendo a las prácticas de manejo específicas, creo que son 3 las prácticas que podemos ajustar para manejar los diferentes ambientes.
La primera sería la combinación de fechas de siembra y grupo de madurez, la segunda, elección de variedades, y la tercera, el manejo de la distancia entre surcos. En cuanto al manejo de fechas de siembra y grupos de madurez, yo quiero mostrarles estos dos gráficos que forman parte también del trabajo de Mayas, en donde se evaluó cuál es el diferencial de comportamientos de los diferentes grupos de madurez a partir de variar la fecha de siembra. Esto se ve en el gráfico de la izquierda, y el contenido de materia orgánica de los lotes. En el primer caso, cuando variamos la fecha de siembra, lo que se encuentra es que los grupos de madurez tienen un comportamiento diferente en cuanto a la pérdida de potencial de rendimiento, y son los grupos más largos los que pierden mayor potencial de rendimiento con el retraso de la fecha de siembra. Esto nos hizo replantear una creencia anterior que teníamos, en donde por ahí los grupos largos tenían mayor plasticidad al atrasarnos en la fecha de siembra, ahí vamos a perder menos rendimiento. Muchas veces esta práctica se recomendaba, y bueno, y este gráfico nos está demostrando lo contrario. Son los grupos cortos, principalmente los grupos 6, los que pierden menos rendimiento por la fecha de siembra. Y en el otro gráfico lo que vemos es el diferencial de comportamiento de los grupos de madurez frente a la variación del contenido de materia orgánica de los lotes. Y aquí vemos que son justamente los grupos cortos los que pueden captar mejor una mejora en la condición ambiental por un incremento en el nivel de materia orgánica, y rendir más. Principalmente los de grupo 6 nuevamente se destacan frente a variedades de grupos 7 u 8. Entonces aquí ya encontramos dos prácticas de manejo: cómo ajustar el manejo de los grupos de madurez en función de la fecha de siembra, y también el segundo gráfico nos ayuda a pensar que en lotes de mayor nivel de materia orgánica, posicionado como de mejor capacidad productiva, son los grupos cortos los que van a poder explorar mejor ese potencial que ofrece el lote. Ahora, en cuanto a elección de variedad, este es el principal insumo que entrega la red, que es justamente la información respecto al potencial de las variedades y la adaptabilidad. Nosotros todos los años entregamos la información respecto a variedades estables, adaptables a ambientes de bajo y alto potencial, y esto es muy importante tener en cuenta cómo funciona esto, y yo, para tratar de explicar un poco más didácticamente, lo hago en función a comparar con vehículos, digamos. Las variedades de adaptables a ambientes de alto potencial son como un Fórmula 1 que pueden desarrollar una enorme velocidad, pero necesita que la pista esté en plena condición para poder desarrollar ese potencial. Una variedad estable sería como un auto de rally, tal vez, que pueda andar en condiciones de asfalto y de tierra o piedras, y tiene un buen desempeño. Y sin embargo, para ambientes de baja capacidad productiva, lo que nosotros necesitamos es una chata que nos saque justamente de esa mala condición, que nos ayude a llegar al fin del camino, ¿no? Entonces, como les decía, este es el resultado el producto que siempre entregamos en la red de evaluación de cultivares, y acá les voy a presentar justamente los resultados de la red de evaluación de cultivares de este año. Quería recordarles que esta red se realiza en ensayos en macroparcelas, siendo un diseño experimental bastante estricto, en bloques completos al azar con 3 repeticiones, y en esta campaña en particular evaluamos 18 variedades, 11 de los grupos cortos y 7 de los grupos largos. Variedades de grupos cortos y largos se evalúan en ensayos separados, aunque muchas veces coinciden en el mismo lote. Las prácticas de manejo de los ensayos son siempre similares a las que el productor utiliza en el resto del lote. La única práctica en común es la de inoculado. Se le entrega al productor la semilla ya lista para sembrar, y siempre contamos con socios para la red. Ya hace varias campañas que es Rizobacter, la empresa que nos acompaña, y este año el inoculante que usamos fue Rizopac Dakar, que está compuesto por Rizolic Dakar, que es el inoculante propiamente dicho, un fungicida e insecticida cura semilla, que es Maxin Integral, y Premax, que es el protector del producto.
En cuanto al análisis, a los análisis estadísticos que se realizan, se utiliza un ANOVA por localidad, se evalúa el efecto de la interacción genotipo-ambiente, se evalúa la potencialidad productiva mediante el rendimiento relativo, la estabilidad se evalúa a través del método de Shukla y la adaptabilidad mediante regresión lineal con ajuste y lo que nosotros llamamos índice ambiental. También se evalúa el comportamiento a través de megaambientes utilizando el procedimiento GGE. Toda esta información, lo que voy a presentar acá es un breve resumen, pero todo esto está volcado en la publicación anual que realizamos. Este año la volvemos a tener digital. Lina, ¿cómo podemos acceder a esa información? A través de la página web de APRESID se va a publicar en breve, pasado el congreso, que la pueden descargar desde la web. Y la vamos a compartir también por redes sociales y en la página APRESID. Sí, y en la página de INTA Las Breñas también pueden encontrarla. Bien, este año, como les había comentado, se valoraron 18 variedades, se sembraron 29 ensayos en total, esta fue la distribución geográfica de los ensayos, cada punto verde es un ensayo logrado y los puntos amarillos son los ensayos que se sembraron pero que se perdieron en la campaña. Fueron 15 las localidades, 23 de los ensayos sembrados se cosecharon y en total las localidades que se lograron fueron 12. Las localidades que finalmente se cosecharon y las que se sembraron también fueron San Peña, Colonia Elisa, Las Breñas, General Capdevila, que es uno de los ensayos que se perdió, Hermoso Campo, Sachayo, Quimilí, se coslaba la localidad que está al lado, digamos que es donde propiamente se hizo el ensayo, Bandera, Logroño, que fue una de las localidades perdidas, Villa Trinidad también se perdió el ensayo, Reconquista y El Arazá, y el ensayo más al sur que tenemos en la localidad de San Justo. Entonces estas fueron las localidades en donde se llevaron adelante los ensayos. Y me faltó Colonia José Mármol, que apareció último, que esto es muy cerca de la Montenegrina, en la localidad de referencia que es Campo Largo. Nuevamente, una de las características que tenemos, que tiene la zona al ser tan grande, es la diversidad de ambientes en la que se siembran los ensayos. Las lluvias todos los años son muy variables, todavía no tenemos, en todas las campañas que llevamos adelante, no hay una campaña en donde sean uniformes las precipitaciones, y esta no fue la excepción. Tuvimos sitios donde apenas superamos los 400 milímetros desde noviembre a abril, y otros en donde se superaron los 900 milímetros. Lo que sí, la campaña se caracterizó por ser muy cálida, hubieron muy altas temperaturas, fundamentalmente en enero. En muchas de las localidades enero fue totalmente seco y eso incidió sobre todo en las fechas de siembra más tempranas, en donde los grupos cortos fueron mucho más afectados en la determinación del rendimiento que los grupos más largos. Yendo a los resultados propiamente dicho, vamos a hablar primero del rendimiento relativo. El rendimiento relativo es una forma de comparar la capacidad productiva de las variedades. Lo que se hace es se toma el rendimiento promedio de cada ensayo en particular y se hace una proporcionalidad al rendimiento obtenido por cada variedad. Para sacar el rendimiento de la variedad en toda la campaña se promedia el rendimiento relativo en cada ensayo. Entonces nosotros sacamos un índice y que a partir del cual cuando ese rendimiento relativo alcanza un valor de 1.04 o 104 también puede ser, se considera que esa variedad tiene una alta capacidad productiva. Así vemos que para esta campaña fueron 5 las variedades dentro de los grupos cortos que tuvieron un rendimiento relativo destacado, una capacidad productiva destacada. Sin dudas, la variedad que se destacó por su alta capacidad productiva fue NS6212 de Nidera, con un rendimiento relativo de 1.10, o sea, 10% por encima del promedio de todos los ensayos. La otra variedad también con un muy buen rendimiento fue NK69 por 22, con un rendimiento relativo de 1.08, y después encontramos 3 variedades que superaron el valor de 1.04 y estas fueron DM64E64, NS6721 y CZ
6505. El resto de las variedades estuvieron por debajo del valor 104, aunque hubieron dos variedades que superaron a la media y que fueron DM60 y 62 y NK 60 por 21. En cuanto a la estabilidad, bueno, como les comenté, se utiliza el análisis de Shukla. Este método nos permite determinar cuándo una variedad es estable, entendiéndose por estable una variedad cuyo rendimiento no varía a pesar de que las condiciones ambientales del lote cambien. Y en este sentido, el análisis nos da este gráfico que se interpreta de la siguiente manera. El rendimiento está graficado en el eje vertical y la estabilidad está graficado en el eje horizontal. Hacia la izquierda se ubican las variedades más estables y hay una línea de punto vertical que marca el valor, digamos, en donde hay una diferencia estadística significativa. También acá en este gráfico vemos una línea horizontal roja que marca el rendimiento promedio. Entonces lo que importa acá mirar son las variedades que se ubican en el cuadrante superior izquierdo, que son las variedades que son consideradas estables mediante este análisis, y que por otro lado tienen un rendimiento que supera al promedio. Bajo esa condición encontramos a NK 69 por 22 como estable y con un muy buen nivel de rendimiento, CZ 6505 también estable con rendimiento menor, DM60 y 62 y finalmente con un rendimiento muy próximo a la media, NK 60 por 21. Esas cuatro variedades entonces son identificadas como estable y con rendimiento superior al promedio. Y también fueron identificadas como estables pero con rendimiento inferior al promedio, RA 6655 y RA 5715. El resto de las variedades tuvo alguna interacción fuerte con el ambiente y vamos a ver más adelante cómo fue ese comportamiento. Y acá entra a jugar el análisis de índice ambiental, donde nos permite justamente evaluar cómo fue esa interacción con el ambiente de las variedades y clasificar las variedades en adaptables a ambientes de alta productividad, adaptables a ambientes de baja productividad o sin adaptación específica. Y en este caso, este año, se identificaron 6 variedades adaptables a ambientes de alta capacidad productiva, que estas variedades son 6505, que fue identificada como estable, pero anduvo mejor en ambientes de alta capacidad productiva, DM60 y 62, la misma característica, NK6021, CZ5907, RA5715 y RA569. Entonces todas estas variedades tuvieron mejor comportamiento en ambientes de alta capacidad productiva. Y cuando decimos ambientes de alta capacidad productiva, en este caso nos estamos enfocando simplemente a los niveles de rendimiento. Un ambiente de alta capacidad productiva sería un ambiente que está por encima de los 3.500 kilos de producción. Como adaptables a ambientes de baja capacidad productiva se identificaron 3 variedades, NS6212, NK69 por 22 y DM64E64. Y acá es interesante ver que la variedad NS6212 fue la variedad ganadora en cuanto a potencial de rendimiento. Sin embargo, tuvo una característica que en casi todos los lugares el rendimiento estuvo muy superior al promedio, pero en los ambientes en donde el promedio de los ensayos fue más bajo, esta variedad se diferenció mucho en esos ambientes. Entonces resulta una variedad muy interesante y me parece que vale la pena considerar este comportamiento de esta variedad. Y después, sin adaptación específica o estable, encontramos a 6721 y RA655. Con esto terminamos los grupos cortos, vamos a los resultados de los grupos largos, es decir, variedades que entran dentro del grupo de madurez 7 y 8. Fueron 7 variedades las que se evaluaron este año.
La variedad que se destacó por su rendimiento relativo fue DM67 y 70, con un rendimiento relativo de 105 o 1.05, y tenemos tres variedades que tuvieron rendimiento relativo por encima del promedio, que fue NS7922, CZ7521 y DM75I75. En cuanto a la estabilidad de los grupos largos, la particularidad de esta campaña fue que no encontramos ninguna variedad que haya sido identificado como estable y que su rendimiento promedio esté por encima del rendimiento promedio de todos los ensayos evaluados. Sin embargo, a pesar de esto, pudimos identificar cuatro variedades estables, que son DM75I75, 78MS01, NK80x20 y RA659. Y en cuanto a la adaptabilidad, fueron tres las variedades identificadas como adaptables a ambientes de alta capacidad productiva: DM67 y 67, que fue la variedad que mayor capacidad productiva tuvo, DM75 y 75, 78 MS01, estas tres variedades entonces caracterizadas como adaptables a ambientes de alta capacidad productiva. Y caracterizadas como adaptables a ambientes de baja capacidad productiva estuvieron NS7922, CZ7521 y NK80x20. Finalmente, RA659 fue una variedad que se identificó como estable. Entonces, hasta acá teníamos la información respecto a el comportamiento de las variedades para ajustar en función de la calidad del ambiente. Y la última herramienta que quería contarles que se puede utilizar justamente para ajustar el manejo por el ambiente es la distancia entre surcos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con tratar de encontrar cómo evitar perder potencial de rendimiento en aquellos lotes en donde nos atrasamos en la fecha de siembra y como consecuencia de eso empezamos a perder capacidad productiva. Esto surge a partir de ensayos realizados en ambientes con adecuada disponibilidad hídrica, en donde se evaluaron tres distancias entre surcos: 26 centímetros, 52 centímetros y 70 centímetros en tres fechas de siembra. La primera fecha de siembra estuvo en torno al 30 de diciembre, 27 al 30 de diciembre. La segunda fecha de siembra en torno al 20 de enero. Y la tercera fecha de siembra ya en los primeros días de febrero. Y lo que encontramos, acá no me salen las letras que diferencian significativamente, lo que encontramos es que en la primera fecha de siembra no hubo diferencia entre las tres distancias entre surcos. Sí empezamos a encontrar diferencias en la distancia entre surcos en la segunda fecha de siembra, en donde vemos que la fecha de siembra, la distancia entre surcos a 26 centímetros rindió más que a 52 centímetros, y estadísticamente no hubo diferencias entre las hojas sembradas a 52 centímetros en la primera fecha de siembra y las hojas sembradas a 26 centímetros en la segunda fecha de siembra. Y sí se encontró diferencia nuevamente en la tercera fecha de siembra, en donde reducir la distancia entre surcos marcó realmente una diferencia de rendimiento respecto a las otras distancias entre surcos. Lo que encontramos acá finalmente es que reduciendo la distancia de surco a 26 centímetros en una fecha de siembra tardía del 20 de enero, podemos compensar de alguna manera la pérdida de rendimiento causada por el retraso en la fecha de siembra. Entonces creo que es una herramienta importante y válida para evitar perder potencial de rendimiento. Esto siempre hay que tener en cuenta que fue realizado con buena disponibilidad hídrica, y acá resulta importante destacar que cuando la condición hídrica es restrictiva, muchas veces reducir la distancia entre surcos más que ayudar a mantener el rendimiento puede ser una herramienta contraproducente, porque se pierde eficiencia en el consumo del agua almacenada reduciendo la distancia entre surcos. Entonces siempre tener en cuenta que para el manejo de esta herramienta es condición indispensable tener una adecuada reserva hídrica en el suelo previo a la siembra. Esto es lo que tenía para mostrarle en el taller.
Quiero agradecer a todas las empresas que participan de la red y que hacen que esta red sea posible llevar adelante. Y quiero agradecer especialmente a la gente que lleva adelante los ensayos y que aporta información, sin la cual indudablemente esto no podría, esta información que estamos mostrando hoy no podría ser mostrada, no podría ni siquiera ser obtenida, y esta es la gente que nos acompaña, algunos de ellos ya desde el inicio de la red, y por suerte cada año que transcurre la red vamos incorporando gente nueva que está interesada en participar. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y si queda alguna consulta y puedo responderla con mucho gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Yo tenía una pregunta que surgió también de ver que en las campañas anteriores vemos que los potenciales de rendimiento de los grupos más cortos siempre tienen techos más altos que los grupos de madurez más largos, que siempre se ve más estabilidad o más plasticidad en los ambientes. Bueno, y acá vimos que no, que también los cortos se adaptaron bastante a los ambientes y los largos tuvieron altos rendimientos. Entonces, bueno, si tenés alguna comentario respecto a esto. Sí, la tendencia es tal cual comentaste, Lina, y justamente este fenómeno que vimos en las dos últimas campañas nos empezó a despertar interrogantes, porque fueron los grupos más largos los que en muchas localidades presentaron mayor potencial de rendimiento y de hecho ganaron los ensayos respecto a los cortos. Y acá me parece que tenemos que analizar cómo fue la distribución de las precipitaciones, principalmente esta campaña, y acá voy a poner el ejemplo del ensayo de Las Breñas. En Las Breñas tuvimos un noviembre llovedor, tuvimos un diciembre con precipitaciones un poco por debajo de lo normal, enero totalmente seco y con 36 grados de temperatura máxima promedio, picos de 44 grados de temperatura, y 10 días con temperaturas por encima de 35, o sea, imagínense la condición de estrés a la que fue sometido el cultivo. Y lo que vimos es que esa condición predominó incluso durante el inicio del periodo reproductivo de las variedades más cortas. Sin embargo, las variedades más largas, por justamente el largo del ciclo, escaparon a ese periodo, y después de mediados de febrero la condición de humedad se empezó a revertir, con un marzo muy llovedor y un abril con buenas precipitaciones. Es decir, el periodo de fijación de vainas se vio afectado en los grupos más cortos, escapando los grupos largos a este periodo de estrés. Entonces yo creo que mucho tiene que ver estas condiciones, cómo se distribuyeron las precipitaciones, en incidir sobre la determinación del potencial del rendimiento. Está bueno plantearnos esta duda. Siempre es conveniente elegir cortos, bajo qué condición pongo largos. Son preguntas que me parece que tenemos que tener siempre presentes, y acá vuelve otra vez a resurgir la premisa que siempre manejamos en el norte, que es la necesidad de diversificar el riesgo en lo máximo posible. Entonces, utilizar fechas de siembra y largos de grupos para diversificar los periodos críticos me parece que es una herramienta bastante poderosa para ayudar a disminuir los riesgos. Buenísimo. Y si vemos también la distribución de las precipitaciones que mostraste, más al sur, en San Justo, tuvo menores precipitaciones que al norte, entonces también evaluar lo errático, ¿no?, de los milímetros y la variabilidad que puede haber en los ambientes que exploramos. Así que... Sí, sin dudas. Esto, como hoy lo decía, es una característica de la red, y creo que también es una fortaleza justamente la de la red, la de poder evaluar estas variedades bajo todas estas condiciones. Entonces este análisis, por ejemplo, que nosotros hacemos y decimos a través de Yucla, tal variedad es estable, me parece que tiene mucha validez, porque esas variedades fueron sometidas a diferentes condiciones, tanto de ambiente, de suelo, de precipitaciones, de temperaturas, así que sí. Bueno, muchas gracias. Una pregunta también que llegó es a qué tomas de referencia para hacer el rendimiento relativo, tomando el valor de 1,04 como referencia. Tiene que ver con el mejoramiento genético,
y cuándo se considera que una variedad supera en rendimiento a una que le precede, digamos. Entonces de ahí viene eso. Y por último, Lina, quisiera destacar algo que no se incluyó en la presentación por el tiempo, pero esta campaña empezamos a trabajar con eficiencia de la fijación biológica de nitrógeno. Junto con Rizobacter empezamos a hacer ensayos para evaluar justamente la eficiencia de la técnica de inoculado y cómo responde al rendimiento. Este año fueron muy erráticos los resultados, en algunos sitios obtuvimos respuesta a la utilización de inoculantes, en otros no, pero se nos abre ahí una ventana para seguir trabajando y la queremos seguir llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta para sumar. Sí. No, estos son solamente los resultados, lo que presento hoy son solamente resultados de esta campaña. Ajá. Mira, no siempre, hay variedades en donde el comportamiento se mantiene a través de las campañas. Generalmente yo presento un análisis de comportamiento de las variedades a través de las campañas. La red tiene la particularidad de que no todas las variedades participan todos los años, pero cuando encontramos una variedad que está a 2 o 3 campañas, evaluamos ese comportamiento a través de las campañas. Algunas variedades mantienen ese comportamiento a través de las campañas y otras variedades cambian. Y específicamente este año no pude hacer todavía ese análisis, así que bueno, queda pendiente, pero seguramente antes de octubre vamos a tener esta información. Esta presentación de resultados también la hacemos en la zona, generalmente se hace en Charata o en General Pinedo en octubre, así que para esa fecha ya vamos a tener este comportamiento también. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, se manejó el mismo nivel poblacional, se comparó el efecto de la distancia entre surcos y se exceptuó la variación de población. Se trabajó con una población elevada. Esto es un trabajo ya de hace varios años, se utilizó una densidad mucho más elevada de la que estamos utilizando actualmente, pero no se incluyó diferencias de densidad para no meter otro factor de variación dentro del análisis. Todas tenían la misma cantidad de plantas por metro cuadrado. Índice ambiental es por promedio de rinde del ensayo? Es por promedio, el índice ambiental se fija a través del promedio de todas las variedades en ese ensayo. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, agradecemos nuevamente a Gerardo por la participación, a todas las empresas y las instituciones que nos acompañan. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado de la charla.